Muy buenas noches, docente Guamán Romero Gonzalo Víctor. En esta oportunidad tenemos un tema de investigación sobre el análisis jurídico de la prescripción adquisitiva del dominio y la coposición en la casación 22.029-2008 Lambayeque. Los integrantes son los siguientes. Bien, acá lo presentamos a Noriega Caballero José, César Barrera, Villafranca, Renzo Ahmed, del Águila de Tello, César Augusto, Picoy Mesa, Gloria Marta y Bayona Velarde Paola. Muy bien, iniciamos de esta manera. Hacemos una introducción corta. En este segundo pleno casatorio civil constituye un precedente relevante de la Corte Suprema en materia de derechos reales y prescripción adquisitiva de dominio debido a que uniformiza criterios sobre la posesión y la usucapión con su finalidad principal que es garantizar, brindar la seguridad jurídica y predictibilidad en las decisiones judiciales relacionadas con la adquisición de propiedad mediante posesión prolongada. Pues aquí en este hecho sucedió una controversia principal, ¿no? Esto consiste en qué? En que la coposición impide adquirir propiedad por la prescripción adquisitiva, existiendo pues criterios contradictorios. Algunos sostenían que que la posesión compartida eliminaba el animus domini, mientras que otros consideraban que había una posible posesión conjunta sobre un inmueble. Frente a ello, la Corte Suprema pues emite reglas vinculantes para resolver dicha problemática. Entonces, el caso emerge a partir de las demandas del señor Rafael Agustín Juncor Castellanos y Gladys Filomena Juncor Moloche, solicitando pues ser declarados propietarios de un inmueble alegando haber ejercido posesión continua, pacífica, pública y como propietarios durante el plazo exigido por el artículo 950 de nuestro Código Civil. Aquí existe en este hecho una controversia especial, ¿no? Consistiendo en determinar si la coposesión impedía adquirir propiedad mediante usucapión, ¿no? Existiendo pues estos criterios contradictorios entre los feces. Algunos de los feces consideraban que la posesión compartida eliminaba el animus domini, mientras que otros sostenían que varias personas podían ejercer conjuntamente actos posesorios, ¿no? Válidos sobre un mismo bien. Pues los demandantes presentaron pruebas para poder determinar como recibos de servicios, pago de tributos y testimonios para que puedan acreditar la posesión del inmueble. Sin embargo, la parte demandada también esto cuestionó pues que dichos actos demostraran una posición exclusiva como propietarios. Entonces, aquí entra a tallar la Corte Suprema, concluyendo que la coposición no impide la prescripción adquisitiva, señalando que varias personas pueden ejercer conjuntamente una posición continua, pública y homogénea, sobre todo para poder manejar el inmueble respectivo. Bien, empezamos con nuestro compañero César Augusto. Profesor, compañero, buenas noches. Efectivamente, vamos a hablar sobre los antecedentes jurisprudenciales del tema tratado en el Pleno. Antes del segundo Pleno casatorio civil, existían criterios contradictorios en la jurisprudencia peruana sobre la prescripción adquisitiva de dominio en caso de coposesión. Algunos jueces consideraban que la existencia de varios poseedores impedía acreditar el animus domini exigido por el artículo 950 del Código Civil, mientras que otros sostenían que la posición compartida no eliminaba la posibilidad de adquirir propiedad mediante usucapión. Asimismo, varias salas superiores mantenían interpretaciones restrictivas al exigir una posición exclusiva y excluyente para reconocer la prescripción adquisitiva. Sin embargo, otros órganos jurisdiccionales aceptaban que varias personas podían ejercer conjuntamente actos posesorios sobre un mismo inmueble. En consecuencia, la Corte Suprema emitió el segundo pleno casatorio civil para uniformizar criterios jurisprudenciales y establecer que la coposesión no constituye impedimento absoluto para adquirir propiedad mediante la prescripción adquisitiva. Finalmente, el pleno guarda relación con otros precedentes posteriores, como el cuarto pleno casatorio civil sobre desalojo por ocupación precaria, ya que ambos reconocen la importancia de la posesión, la seguridad jurídica y la interpretación acorde con la realidad peruana, social peruana. Posturas jurídicas propuestas para resolver la causa desarrollada en el Pleno. En el segundo Pleno Casatorio Civil surgieron dos principales posturas jurídicas respecto a la prescripción adquisitiva de dominio y la coposesión. La primera sostenía que la usucapión
solo podía configurarse cuando existía posesión exclusiva sobre el inmueble. A diferencia de la segunda postura, afirmaba que la coposesión no impedía adquirir propiedad mediante la prescripción adquisitiva. Esta posesión señalaba que varias personas podían ejercer conjuntamente una posición pública pacífica, continua y como propietarios sobre un mismo bien inmueble. Asimismo, la doctrina nacional representada por autores como Juan Espinosa Espinosa, Felipe Osterli Parodi, Mario Castillo Freire y Marcial Rubio Correa, sostuvo que el derecho civil debía interpretarse de manera flexible, considerando la función social de la propiedad, la realidad social y la protección efectiva de derechos patrimoniales. Finalmente, la Corte Suprema adoptó la postura que reconoce la validez de la coposesión para adquirir propiedad mediante la prescripción adquisitiva, fortaleciendo así la seguridad jurídica, la protección de relaciones posesorias consolidadas y una interpretación más garantista del derecho de propiedad dentro del sistema jurídico peruano. Cedo la palabra al compañero siguiente. Buenas noches, docente y compañeros. Buenas noches. Siguiendo con la exposición respecto a la postura del grupo, consideramos que la decisión adoptada en el segundo pleno casatorio civil es correcta, porque reconoce que la coposición no impide adquirir propiedad mediante la prescripción adquisitiva, siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 950 del Código Civil. Asimismo, se cree que esta interpretación se adecua a la realidad social del Perú, ya que muchas familias poseen bienes de manera conjunta durante largos años. Además, la Corte Suprema fortalece principios importantes como la seguridad jurídica y la función social de la propiedad y la tutela jurisdiccional efectiva. De igual manera, coincidimos con lo señalado por Espinosa y Rubio, quienes sostienen que la norma jurídica debe interpretarse conforme a la realidad social y no de manera excesiva, ¿no? Formalizar, finalmente, se concluye en el pleno casatorio, representa el avance importante dentro del derecho civil para uniformizar los criterios y evitar decisiones contradictorias entre los jueces. En el segundo plano casatorio civil, es importante las reglas vinculantes sobre las prescripciones adquisitivas de dominio de coposición. La primera regla señala la coposición si se puede generar copropietario mediante el usurpación, siempre que los poseedores cumplan con los requisitos del artículo 950 del Código Civil, con esta posesión pública, pacífica, continua y como propietario. La segunda regla establece que los familiares pueden ser poseedores autónomos si actúan con un amius dominis, es decir, comportándose realmente como unos dueños y bien, no solo como servidores de la posesión conforme el artículo 897 del Código Civil. La tercera regla protege los derechos y de defensa porque el juez no puede considerar de oficio de una persona el servidor de la posesión sin que existan previamente el debate entre las partes dentro del proceso judicial. Finalmente, la cuarta regla reconoce que varios coprocedores homogéneos pueden adquirir conjuntamente la propiedad de un inmueble, fortaleciendo así la seguridad jurídica adecuada de interpretación del derecho a la realidad social. Doy pase a mi compañero Renzo. Buenas noches. Yo me voy a referir a un comentario crítico sobre las reglas vinculantes del segundo pleno casatorio que estamos viendo. Las reglas vinculantes establecidas en este segundo pleno casatorio civil representan un avance importante en el derecho civil. ¿Por qué? Porque permiten una interpretación más flexible y acorde con la realidad social respecto a la prescripción adquisitiva de dominio. En otro punto vemos que la Corte Suprema señaló que corresponde al juez realizar una valoración integral de los medios probatorios para determinar la existencia de una posesión pública, continua y pacífica, evitando con esto interpretaciones excesivamente formalistas. En otro punto, vemos que el Pleno fortaleció
el criterio de valoración conjunta de las pruebas. ¿Qué permitió ello? Permitió considerar no solo documentos formales, sino también testimonios, pagos de tributos, servicios y otros actos materiales de dominio. Por último, vemos que el segundo pleno casatorio contribuyó a uniformizar criterios jurisprudenciales sobre la prescripción adquisitiva. Con ello, logró reducir interpretaciones contradictorias y fortalecer principios como la predictibilidad judicial, la tutela jurisdiccional efectiva y la seguridad jurídica. Ahora me referiré a las reglas vinculantes establecidas en el segundo pleno que estamos estudiando. Vemos que este estableció como regla principal que la coposesión puede ser válida para adquirir propiedad mediante prescripción adquisitiva siempre que se acrediten los requisitos del artículo 950 del Código Civil, posesión continua, pacífica, pública y como propietario durante el plazo legal que debe. La Corte Suprema precisó que la prescripción adquisitiva cumple una función social. ¿Por qué? Ya que permite consolidar situaciones posesorias prolongadas y brindar seguridad jurídica a quienes ejercen legítimamente la posesión de un bien inmueble. Finalmente, vemos que el Pleno estableció que estas reglas tienen carácter obligatorio para todos los órganos jurisdiccionales conforme al artículo 400 del Código Procesal Civil. Contribuye así a uniformizar la jurisprudencia, fortalecer la seguridad jurídica y garantizar mayor predictibilidad en las decisiones judiciales sobre prescripción adquisitiva de dominio. Doy paso a mi compañera. Continúa mi compañera. Doctor, buenas noches. Sí, bueno, para poder acotar respecto a este tema, bueno, este punto en cuanto a lo que es las precisiones sobre las modificaciones de las reglas vinculantes del segundo pleno casatorio civil, bueno, para reforzar la idea respecto a este punto, considero importante mencionar que las reglas vinculantes establecidas en el segundo pleno casatorio civil continúan vigentes y no han sido derogadas por otro pleno posterior. Sin embargo, con el tiempo, la Corte Suprema ha realizado algunas precisiones para mejorar su aplicación en los procesos judiciales. Principalmente se ha reforzado la necesidad de que los jueces realicen una valoración más rigurosa de las pruebas que acreditan la posesión continua. ¿Ok? Entonces, así mismo, otros plenos casatorios han influido indirectamente respecto a este tema, especialmente en lo relacionado con la motivación de las resoluciones judiciales y la correcta valoración de los medios probatorios. Es decir, actualmente los jueces deben fundamentar mejor sus decisiones y analizar de manera integral todos los elementos presentados dentro del proceso. En este sentido, considero que estas precisiones no modifican el contenido principal del segundo pleno casatorio, sino que fortalecen su aplicación y práctica que buscan garantizar mayor seguridad jurídica. Y bueno, pues para terminar voy a hacer mención de las conclusiones. Para poder concluir, considero que en el segundo pleno casatorio es un precedente muy importante dentro del derecho civil peruano, porque permite unificar criterios sobre la prescripción adquisitiva y la coposesión. Además, la Corte Suprema reconoció que la coposesión puede producir efectos jurídicos válidos cuando se cumplen con los requisitos establecidos por la ley, lo cual se relaciona con la realidad social del país. Asimismo, el Pleno resaltó la importancia de valorar integralmente las pruebas, considerando no solo documentos formales, sino también actos materiales de posesión. Y bueno, pues finalmente este pleno casatorio no solo resolvió un problema jurídico, sino que también contribuyó a fortalecer la seguridad jurídica y la confianza en la administración de la justicia. Por ello consideramos como grupo que este sigue siendo un precedente clave dentro del derecho civil peruano. Muchas gracias por su atención, docente. Muy bien. Muy bien. A ver, pues vamos a probar qué Ya no se sucede. recibe como 20 minutos, ¿no? No sé cuánto está lindo. A ver, voy a Pero pone un, cortar voy a cortar para probar. pero pone un tope, el profe. Dijo un tope No, no, no. no, no, Ah, no. entonces no hay problema. Yo he visto 15. Sí, yo también le iba a decir que hemos hecho 15 minutos, pero comenzamos a grabar a las 11:04, aprox. Vamos a tener que cortar para poder ver cuántos minutos le hemos hecho.
Ya, Por el de grupo ahí nos comunica. sí, 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 así es, Ya, ya, José, córtale ahí y le mandas. ya.